En alguna parte de las latitudes infinitas del universo, que se formó en periodos de tiempo inimaginables para nosotros, resplandece como un diamante blanco azulado este planeta maravilloso, la Tierra. ¿Qué ha hecho de ella el ser humano? Cada año son destruidas superficies gigantescas de selva tropical. Según informes de ADENA, se destruyen mundialmente cerca de 150.000 hasta 200.000 kilómetros cuadrados. Solo en Brasil se destruyen desde hace 25 años entre 15.000 y 30.000 kilómetros cuadrados anuales. Greenpeace afirma que la mitad de la emisión brasileña de carbono proviene de la tala y quema de la región del Amazonas. Los terrenos ganados de este modo se aprovechan por unos pocos años especialmente para el cultivo de soja y maíz, pero no para alimentar a la población de los países afectados, sino para ganar forrajes para la cría en gran escala de millones y millones de animales útiles en los Estados Unidos, Europa y Japón. Solo en Alemania hay 14 millones de vacunos, 23 millones de cerdos, 1 millón de ovejas y millones de gallinas y gansos. Hace mucho tiempo que los animales de granja ya no reciben los alimentos fabricados en el propio país. Por eso se hacen costosos acarreos desde medio mundo. Solo los transportes consumen enormes cantidades de energía, con el único objeto de que podamos cebar a nuestros animales para tener nuestro bistec o el filete en el plato. Dicho brevemente, la voracidad del hombre por la carne es lo que consume a la selva virgen. Comer carne significa una destrucción consciente de medios nutritivos y un enorme desperdicio de agua. Entre tanto, los científicos confirman que comer animales es una contaminación extrema para el clima, mayor que todos los autos y chimeneas de fábricas juntos. También es culpable el gas metano procedente de los excrementos animales. La soja y el maíz son muy ricos en proteínas, de los cuales los seres humanos se podrían alimentar directamente, sin hacer el rodeo por la producción de carne que demanda un caudal increíble de energía y destruye el medio ambiente. Suena paradójico, pero en Brasil, que se autodenomina sustentador del mundo, sufren hambre 40 millones de seres humanos, solo por el extremo consumo de carne de los países industriales. A esto hay que agregar que la alimentación vegetariana o vegana es mucho más sana y valiosa. Médicos y científicos de todo el mundo documentan con muchos estudios que los vegetarianos se enferman menos y en general viven más tiempo. Un ejemplo es el experimento vegetariano involuntario que se hizo en Dinamarca durante la Segunda Guerra Mundial con 3 millones de personas. Debido a una gran escasez de alimentos, la existencia de cereales no se les dio a los animales de granja, sino directamente a las personas. En este lapso de tiempo, la cuota mortal por enfermedad bajó en un 34%. Esto demuestra que el consumo de carne no favorece al ser humano, sino por el contrario, solo daña su cuerpo. Y por otra parte, esto le cuesta miles de millones a las compañías aseguradoras. Además, otra causa de la destrucción de la selva tropical es el éxito actual de los combustibles agrícolas, denominados falsamente gasolina biológica, e igualmente la escasez alimenticia que en los países en desarrollo va unida a ella.
La carestía progresiva del petróleo y del gas natural aumenta la demanda de soportes energéticos más económicos. Por esto, Indonesia registra ganancias récord con la venta de aceite de palmas, que por una parte fluye en el depósito de nuestros autos como gasolina agrícola y por otra parte en nuestros bloques de centrales térmicas para producir electricidad y calefacción. Para el cultivo del aceite de palma se queman superficies gigantescas de valiosas selvas tropicales. El aceite de palmas de Indonesia es un aceite sangriento. Lleva en sí la sangre de los orangutanes y de muchos millones de otros animales que con las selvas vírgenes pierden sus condiciones de vida. La mayoría de los orangutanes en las plantaciones de palmeras oleíferas en Indonesia son matados a tiros, tomados prisioneros o mutilados. Porque su espacio vital natural es destruido, se ven obligados a buscar alimento en las plantaciones. Allí, estos seres pacíficos de los bosques son una presa fácil para cazadores y ladrones que hacen negocios turbios a costa de los últimos que van quedando de su especie. Así, por ejemplo, venden bebés de orangutanes a indonesios acaudalados como animales domésticos y objetos de prestigio. Y no es raro que sirvan de objetos de placer en burdeles. ¿Cuán bajo puede caer el ser humano? Llenar el depósito de gasolina con aceite de palma no tiene nada que ver con protección del medio ambiente ni con reducción de gases de invernadero. Por el contrario, este activismo ecológico es absurdo, pues una hectárea de selva húmeda absorbe cerca de 300 toneladas de carbono. Una hectárea de plantación de palmeras oleíferas menos de 40 toneladas. Así pues, la selva tropical es muchísimo más favorable para el clima. Pero a pesar de todo, este espacio vital magnífico y único se destruye cada vez más, también para comercializar sus valiosas maderas tropicales. Por ejemplo, más o menos la mitad de todos los productos de madera que llegan a Alemania importados de Asia provienen de tala ilegal. Esto conviene, pues en la industria maderera se gana mucho dinero, anualmente cerca de 200.000 millones de dólares. El Banco Mundial ha calculado que en Indonesia, uno de los suministradores más importantes del mercado europeo, se talan 2/3 de los árboles sin permiso alguno. Los brasileños quieren oponerse a la destrucción. Aunque el Ministerio Brasileño Ambiental anunció hace poco una intervención energética contra desmontes ilegales, sigue la devastación en las selvas amazónicas. Esto lo demuestran también fotos de satélite. Entonces uno acaba preguntándose, ¿quiénes son todos los que ganan con este pastel cada vez más pequeño que es la selva tropical? En la otra parte del mundo está Papúa Nueva Guinea, con su selva que es la tercera más grande del mundo. Más de la mitad de toda su superficie está ya arrasada. Tampoco los tailandeses son una excepción. Ya solo entre 1961 y 1985 las selvas fueron taladas en un 45%. Algo semejante ocurre en las Filipinas, en la India, en Bangladesh, Sri Lanka, Madagascar. Entre tanto, la Costa de Marfil y Haití están casi totalmente deforestados. Lo que esto significa para los habitantes se puede observar después de cada tormenta grande en Haití. El agua ya no se puede detener y fluye en las ciudades inundándolas. Las talas se realizan en su mayoría siempre de la misma manera. Los árboles valiosos son cortados con la motosierra y vendidos en el extranjero. La madera de teca, banquirei y meranti son adecuadas para parqué, muebles de jardín, para construcción, ventanas, puertas y para 40.000 millones de palillos para comer que son usados una sola vez. De los restos del bosque que deja la motosierra se hace papel o se riega todo con gasolina y se quema. En los terrenos que quedan vacíos se planta soja, se crían vacunos, se plantan palmeras oleíferas o caña de azúcar, o bien no se hace nada. La ceniza de los que fueron una vez los gigantes de la selva sirve a los suelos agotados durante unos pocos años como abono rico en minerales y después se acabó. Nuestra avidez por la carne, por combustibles biológicos y madera
aumenta la presión sobre las selvas tropicales. Allí la motosierra tiene la voz cantante, barreras de fuego aplanan la tierra, constantemente se necesitan nuevos terrenos, entonces se sigue destruyendo la selva, siguen desapareciendo especies. Pero en tanto las selvas muertas den más ganancia material que las vivas, no cambiará nada. La desaparición vertiginosa de las especies en las selvas vírgenes se produce con una velocidad nunca vista. Esto ya fue comprobado por el zoólogo americano Edward O. Wilson. Él calcula que diariamente desaparecen entre 70 y 100 especies, con lo que el ser humano acelera 100 veces más la muerte natural de las especies. Según Wilson, cada especie es un ejemplar único de la vida, irrecuperable, que se desarrolló durante siglos. Según la lista roja que publica anualmente la Unión Mundial de Protección de la Naturaleza, en el año 2007 había 16.300 especies de animales y plantas en peligro de extinción. Más de 41.000 estaban expuestas a riesgos. Cada cuarto mamífero, cada octavo pájaro y casi el 70% de todas las clases de plantas están catalogados como en peligro. Especialmente los musgos, líquenes, algas y setas están incluidos en la lista. A las especies en peligro de extinguirse pertenece también el gorila, cuya población ha disminuido en más o menos el 60% en los últimos 25 años. Junto al gorila figura una segunda especie de hombre mono en la lista roja, el orangután. Su espacio vital son las selvas tropicales de Malasia e Indonesia, que desaparecen con enorme rapidez. Además están incluidas también 723 especies de tortugas y culebras, así como otros reptiles de América del Norte y México. Y por último, los pocos pueblos naturales aún existentes en esta tierra son expulsados para siempre de su hogar nativo, la selva tropical. Precisamente ellos, que son tal vez la única especie humana que no destruye la naturaleza. Poco a poco se está reconociendo también el significado de las selvas tropicales como acumuladores del dióxido de carbono que daña el clima. En ningún otro sistema ecológico hay más carbono acumulado que en la madera de los gigantes de la selva virgen, más o menos 433.000 millones de toneladas. Solo en las hojas, en los troncos y raíces de los árboles de las selvas pluviales del Amazonas hay tanto carbono como el que quema toda la humanidad en 10 años. Con el humo de la destrucción de la selva, se expulsa a la atmósfera un cuarto del dióxido de carbono liberado por todos los seres humanos. Si caen los árboles, suben globalmente las temperaturas. Esto significa que están afectados no solo los habitantes de regiones pobres como Bangladesh, sino también lo estamos nosotros. El antiguo secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, dijo que el bienestar que destruye el medio ambiente no es un bienestar real. Y nuestro bienestar no se puede separar de lo que ocurre en los países en desarrollo. ¿Nos amenaza tal vez una guerra por sistemas ecológicos, por las selvas y la biodiversidad, por agua y alimentos? Todo esto no sería así si el hombre respetara y conservara la creación, y cada uno de nosotros puede contribuir a hacerlo así. La convivencia pacífica y la alimentación de todos los seres humanos puede lograrse solo si se conservan todas las especies que viven en la Tierra. Deberíamos luchar por ello. Tomémonos unos instantes y miremos a los ojos de aquellos que tal vez pronto ya no estarán entre nosotros porque destruimos su espacio vital. ¿Qué nos dirían? ¿Por qué nos hacéis esto? ¿Por qué destruís nuestro suelo natal? ¿Por qué no podemos seguir viviendo? ¿Por qué nos matáis a nosotros y a nuestros hijos? ¿No tenéis compasión? La ley de causa y efecto es válida, y debido a que el ser humano ha sembrado las causas, no podrá eludir los efectos.